Hola, ¿qué tal amigos? Soy Sandy Locuar. Gracias por estar aquí conmigo en Nación RD, un programa que aborda los retos que tiene la República Dominicana. En el día de hoy vamos a estar conversando sobre un reto que es vital para nuestro país. ¿Cómo podemos tener un vecino que sea a la vez un amigo, pero que no abuse de la confianza? Nos estamos refiriendo a las relaciones dominico-haitianas. Y estaremos conversando sobre este tema con Juan Miguel Castillo Pantaleón, que ha estudiado por muchos años las relaciones entre Haití y República Dominicana. Y vamos a ver principalmente el entorno actual de Haití, que como saben es muy malo, y qué puede traer eso como consecuencia para nuestro país. Una pausa, retornamos en breve. Damos la bienvenida a Juan Miguel Castillo Pantaleón, un amigo de muchos años. No te pongas a sacar cuenta, por No favor. saquemos cuenta, por favor. Y hemos militado en causas de manera común. Creo que las personas que tratan de saber algo del tema dominico-haitiano tienen siempre una posición frente a Juan Miguel. O lo aman totalmente, o lo odian totalmente. ¿No? Bueno, eso por lo menos define las cosas. Sandy, gracias por invitarme, me siento muy honrado. Y venir aquí a compartir contigo. Y yo confieso ese cariño muy añejo por Sandy, que nos conocemos hace décadas y con quien hemos compartido muchas inquietudes. Y precisamente esos valores compartidos son los que hacen sentirme tan privilegiado porque me invites hoy. Mira, efectivamente, el tema Haití es un tema apasionante para mucha gente, pero también es una realidad insoslayable para todo aquel que tiene algún nivel de discernimiento acerca de a dónde puede conducir la convivencia en un espacio tan pequeño cuando, como si fuéramos hermanos siameses, estamos unidos de manera irreversible por el espacio terrestre a un estado cuyo PIB nosotros lo multiplicamos por 10, es decir, donde hay un nivel de desbalance de desarrollo tan grande y que sumada a las poblaciones, esta paupérrima de un estado fallido y la dominicana, que es un país pobre pero que está en la economía, es una de las economías más dinámicas de la región. Digo, ya nosotros no somos considerados como un país pobre, sino de ingreso medio. Sí, pero independientemente de las estadísticas, todavía es más... la disparidad, o sea, eso, que si somos más pobres, menos pobres, pero la disparidad sí, yo creo que ahí no hay forma, ¿verdad, Sandy?, de que nadie se entienda que las diferencias no son tantas. Sí, económicamente hay un gran contraste y eso genera una atracción de una población que está atrapada allí por un ciclo permanente, un círculo vicioso de inestabilidad política, de gobiernos corrompidos, de una forma cultural también que contribuye a su aislamiento, hasta en lo idiomático, el creol solamente se habla ahí. Y entonces eso hace que República Dominicana no pueda, aunque a uno le caiga bien a algunos y mal a otros, no pueda de ninguna manera dejar de mirar hacia nuestro vecino. ¿Por qué? Porque el destino nuestro está necesariamente afectado o vinculado a lo que pase en el territorio insular. No hay forma de cortar la isla, eso a nosotros siempre nos va a afectar. Y este programa precisamente se está haciendo, y me encanta que lo hayas hecho, el día en el que el futuro de Haití entra en un escenario aún más tenebroso, porque ha quedado sin parlamento. El presidente Moïse ha empezado a gobernar por decreto, es decir, con una legitimidad. Pero él está muy contento. Ha dicho en esta semana que ahora que no hay parlamento, quedan creo que son 10 senadores, que es la oportunidad para hacer los cambios. Él ha dicho, bueno, qué bueno que no tengo contrapeso. Yo en realidad me gustaría que tú explicaras un poquito a la teleaudiencia de dónde viene Moïse, a quién representa. Mira, el Jovenel Moïse es un empresario bananero. Con cierto éxito comercial. Pero no es de la clase empresarial tradicional. Él es apoyado, él es un empresario que apoyó el partido, la agrupación política que es conocida comúnmente como los Tet Calais, porque todos sus líderes, sus representantes, se afeitan la cabeza, tienen la cabeza rapada.
y que presentó como candidato a una figura popular muy conocida por ser un cultor de la música compa, un hombre muy folclórico, de una forma muy llamativa, que es Michel Martelly. Yo no veo ninguna diferencia entre lo que es Alofoque y lo que era Michel Martelly. Sí, no, porque... Es decir, son influencers. Sí, gente que no tenía... Y a mí me dio una vergüenza terrible que Leonel Fernández condecorara a este presidente. Entonces, yo tengo mi tesis de por qué pasó eso. Sí, es decir, Martelly era un cuadro de los Clinton. Y Leonel y los Clinton son primos hermanos. Estás dando en el clavo. El escenario en el que acontece esta elección se da cuando ha ocurrido una catástrofe natural, como nos recuerda la historia de Haití. Un terremoto de más de 7 grados de intensidad que arrasa Haití en un año electoral, en el año 2010. A la sazón, gobierna Haití, perdón, el presidente Preval. El presidente Preval... Un verdadero político, ¿no? Político profesional, que había sido también primer ministro, había sido la figura moderada que había heredado el poder en una transición larga, luego de que el presidente Aristide había sido enviado a África y la dictadura, la troika militar ha cesado y se ha desmontado el ejército. Preval nos están siguiendo. ¿Se acuerdan que en el ejército en Haití era muy importante? ¿Se acuerdan desde cuando Duvalier y los Tontomacú? Y entonces después, ¿cuál es la política de los Estados Unidos? Hay que sacar la dictadura y hay que quitarle el poder a los militares. Sí, a los militares. Y sacan a Cedras. Sí, a Cedras, pero que todo eso viene con una larga data, porque es que la dictadura de Duvalier, cuando pasa a su hijo, a Baby Doc, pues y se desmonta en los años 80, 86, se produce, porque Washington lógicamente quiere que cambie el modelo. Y se convocan elecciones. No. Recuerda que hacen unas elecciones y quien resulta ganador es el señor Manigat. Leslie Manigat. El profesor Manigat es un hombre que convoca elecciones, pero luego de que se ha depuesto militarmente al dictador Duvalier. Entonces, él es un tributario del verdadero poder que está ejerciendo el anterior jefe de Estado, que era un militar. Recuerda que estuvo Nanfi, estuvo Prosper Abril. Y entonces, cuando él empieza a gobernar y a destituir cargos y a nombrar sus militares, es derrocado. Lógicamente, aunque estos militares habían actuado en nombre como mandaderos o recaderos del Departamento de Estado, Prosper Abril y Nanfi eran gente de los norteamericanos. No hay más remedio que convocar a nuevas elecciones. Entonces, para la época, durante esa etapa represiva y de inestabilidad, la principal figura de arraigo popular es un sacerdote salesiano que estudió aquí. Un hombre resentido, pero además, como religioso, era izquierdista, porque estaba todavía en boga en los años 80, la teología de la liberación, con Ernesto Cardenal, sacerdote también en Nicaragua, y todo este movimiento sandinista, mucha vinculación con Cuba. Obviamente hubo una masacre en una iglesia en donde oficiaba misa el padre Aristide, todo eso también elevó en el pueblo su simpatía como un verdadero representante del... Era un líder, ¿eh? Un líder. Es decir, hay personas que nacen sí. como son ¿sabe quién es un líder? Para lo negativo, el señor ese que anda convenciendo a la gente de que hay una fortuna de los rosarios. Sí, y hay claro. gente que tiene esa capacidad, ¿no? Así es, seduce. Aunque no sea para el bien. Entonces, Sandy, ¿qué pasa? Que cuando hay elecciones, ¿quién va a resultar ganador en el 92? Pues quien resulta ganador es Aristide, porque era el que tenía gente. Un antidominicano. Un movimiento que se llamó Familia Balaz. Familia La Balaz. La Balaz es como una avalancha de agua que se lo lleva, una corriente que se lo lleva todo de encuentro. Y obviamente cuando llega empieza a ejercer el poder, primero para crear una milicia paramilitar que persigue a sus demás opositores, las represiones en el que perseguían a sus paramilitares. Era brutal.
y le colocaban neumáticos con gasolina que encendían, le llamaban el suplicio escolar. Eso era la milicia de familia Balaz, un terrorismo urbano proestatal, paramilitar. Y se vincula también para obtener recursos ante las reticencias del gobierno de los Clinton, cuyo candidato no era lógicamente este señor. El candidato de ellos era un economista que había sido embajador, Mark Bazin, que murió. Bazin se escribe, ya murió. Y era quien ellos querían que ganara, pero ese señor no tenía ni partido ni fuerza política. Entonces, lógicamente, al poco tiempo se articulan las... Estamos hablando de la presidencia de Clinton. Sí, en la presidencia de Clinton, estamos hablando del año 92, 91, 92. Entonces derrocan a... Estamos hablando de algo que pasó hace muchos años, pero es donde podemos entender, porque esos actores están, la mayoría de ellos, vivos aún. Entonces derrocan, lógicamente, a Aristide, pero no culmina su gobierno. Es el segundo derrocamiento que se produce en pocos años. El anterior había sido el de Manigat. Y entonces Bueno, pero también ya le estaba muy pegado con el narcotráfico. Esta troika militar, a él lo sacan del país, lo mandan a Sudáfrica, y esta troika militar empieza a gobernar. Lógicamente Aristide, junto con se articula con la Internacional Socialista y realiza un trabajo de relaciones públicas muy bueno. Y articula a nivel internacional todo un movimiento de protesta y cerco diplomático a la troika militar, que encabeza un militar, un coronel, Raúl Cedras. Gente entrenada por los americanos, en academias militares norteamericanas, militares muy bien entrenados. Y los americanos querían la democracia, pero los mismos que le daban el golpe. Y Bazán, Pasa incluso fue primer ministro en esa etapa. Es que fue primer ministro en esa etapa. Es cuando se produce entonces, por disposición del gobierno norteamericano, la aprobación de un embargo y un bloqueo económico para ahogarlo y forzar a una transición democrática. Vamos, tenemos que, hay como algo que no se entiende, porque si esta troika militar contaba con el respaldo del gobierno de Estados Unidos, ¿cómo ellos mismos le hacen un embargo? Bueno, porque a ver, es que los organismos multilaterales, principalmente las Naciones Unidas también, la situación de inestabilidad, los crímenes que estaban aconteciendo, y, hombre, que eran militares también muy represivos. Había todo un reclamo de violación a gran escala de los derechos humanos y la troika no podía sostenerse, eso es imposible. Y en un escenario donde los golpes de Estado militares habían desaparecido, porque América entera ya era prácticamente, con excepción de Cuba, pues era democrática. Entonces, obviamente, la presión funciona y aunque se votan estas sanciones, este bloqueo, ay, yo me acuerdo del embargo. Ya yo era periodista y me tocó gobernaba el país Joaquín Balaguer. Que no se podía pasar gasolina, que no había gasolina. Balaguer, sabiendo las consecuencias de un embargo económico que iba a generar gasolina, una crisis migratoria hacia la República Dominicana, miraba para otro lado y permitía el contrabando de alimentos y combustible a Haití para evitar esa situación. Y es cuando se produce el famoso plan éxodos masivos de balseros a la Florida. Ahí es que se fortalece de verdad la comunidad haitiana en Miami. Dilema, correcto, porque esa población que llega allí llega con grandes índices de morbilidad, enfermedades que ya el sistema sanitario del estado de la Florida no tenía ni siquiera medicamentos porque habían sido erradicadas. Es una población con muchas enfermedades y un problema cultural y de asimilación muy difícil, de adaptación. Y es cuando se le plantea al gobierno dominicano que permita el establecimiento de campos de refugiados. Es el plan Éxodo. No, Balaguer dijo que no. El presidente Balaguer dice que no, pero como vienen elecciones en el año 94, se le plantea a otro líder político, que es José Francisco Peña Gómez, que dice que sí. Y obviamente se produce toda la presión mediática y el financiamiento de algunas organizaciones llamadas Sociedad Civil que andan por ahí. Y eso es lo que la gente, todo el que es progre dice que eso nunca pasó. Eso es así. Eso pasó. Eso está debidamente... que nosotros estábamos ahí. Yo tengo toda la documentación porque estoy escribiendo un ensayo de tipo histórico que recojo. Yo tengo el plan Éxodo, o sea, yo tengo un ejemplar impreso del documento. Y el presidente Balaguer llama a un grupo de ciudadanos muy prestantes, entre los cuales está uno que es íntimo amigo mío, que está vivo, testigo de excepción, Armando Armenteros Strems, un médico que conoce todo el mundo, pediatra, una persona muy respetable, y un grupo de ciudadanos más,
que conforman entonces un núcleo que se llama Unión Nacionalista, en la casa de don Luis Julián Pérez, que había sido gobernador del Banco Central, una persona muy respetada también, un abogado de esa época. Tenemos que hacer una pausa. Y ahí se hace la denuncia del Plan Éxodo, y eso sirvió en gran parte para plantear al electorado, para terminar ya rapidito, que el país estaba ante un dilema de que su destino histórico y cultural se veía comprometido si no se elegía el camino bueno. Y eso porque se dice que eso era para cerrar el paso a Peña Gómez, y sí es cierto, por esa coyuntura histórica. Hay que decir que estas cosas de las que estamos conversando son muy importantes para este tiempo, porque ya no tenemos en la clase más educada dominicana ese mismo pensamiento que existía en esos grupos, y sobre eso vamos a analizar, porque eso sí pone en riesgo nuestra permanencia histórica y cultural cuando no tenemos grupos que estén conscientes de la amenaza. Una pausa, retornamos en breve. ¿Qué es la identidad histórico-cultural de una nación? El cúmulo de experiencias que se van dando y que conforman un tú eres igual o parecido a mí en un conjunto de cosas. Somos dominicanos, somos haitianos, pero ¿qué resulta? Que a medida que el mundo se globaliza más y los individuos son cada vez más light, como digo yo, y más individuales, la identidad es más difícil de definir. Y solamente cuando se siente amenazada al extremo es que dice, no, es que tú no eres igual que yo. Así es. Mira, en general, el tema de las identidades es algo que va muy unido al ADN de los pueblos. ¿Por qué? Porque los pueblos son el producto de su historia, o la historia el producto de los pueblos. Opera de una manera casi indivisible. República Dominicana, por lo tanto, tuvo que debatirse en el pasado reciente ante esos dilemas. Cuando finalmente el derrotero del político de Haití entra al término del siglo XX, en medio de una situación de intervención extranjera inmediata en sus asuntos domésticos. Estamos hablando del año 2000. Estamos hablando del año 1994-96. Esa situación que es cuando gana Lionel. Es cuando Balaguer gana las elecciones, pero esa misma comunidad internacional hace propósito común con el candidato de origen haitiano, que esa es la realidad, que es el doctor Peña no, Gómez. eso no lo acepto yo. Eso no es verdad, porque yo estuve allí. Mire, Balaguer hizo fraude en esas elecciones, que lo documentamos los periodistas. Muy bien. Sí, era una elección muy reñida. Muy reñida, pero muy lo que no podemos negar es que hubo una presión internacional. Y en las mismas, pero atención, es una elección, si fue un fraude, es un fraude raro, porque entonces en las mismas elecciones se eligieron diputados y senadores, pero todo lo demás no se impugnó. Mira, honestamente, a mí me tocó como periodista, quiero aprovechar para relatar eso, una posición de privilegio. En ese momento, yo estaba muy vinculada a lo que estaban haciendo, corriendo los padrones. Me acuerdo que eran unas compañías, no había capacidad de computación, hubo que juntar de 2 compañías, y se comenzó a correr el padrón. Yo participé también en eso, y pudimos comprobar realmente que hubo el dislocamiento de votantes intencionales. Es decir, no podemos decir que no hubo. Ahora, de que hubo fraude, hubo fraude. Ahora, estaban pero cabeza que el con cabeza. candidato de los norteamericanos era José Francisco Peña Gómez, también es una cosa indiscutible. Ese es el candidato de los norteamericanos. Claro. Porque había un contexto histórico. O sea, claro. Lo otro es un tema discutible, pero sobre eso no hay discusión. El candidato del Departamento de Estado. Claro, ellos hicieron por ese fraude lo que no hicieron cuando se lo hicieron a Juan Bosch. Y de que el plan Éxodo existe está documentado. Yo tengo un ejemplar de eso. No, eso sí, claro que sí. Entonces, ¿qué pasa? Eso genera una modificación constitucional y el Estado Dominicano en su estructura cambia. Y eso produce luego una alianza política para cerrar el camino a Peña Gómez, lo cual significa también un cambio de planes. Las cosas no le salieron a los Clinton como querían. Y es electo con el apoyo del partido gobernante, del presidente Balaguer, Leonel Fernández. ¿Y quién le iba a decir a los Clinton que iban a tener un pupilo tan de ellos ahí? Transcurren los 2 periodos porque electorales después se hicieron íntimos del presidente Clinton
Y en el camino, este presidente, el resto del término del mandato del presidente Aristide se agota con un pequeño retorno al poder. ¿Recuerdas eso? No me acuerdo. Y luego, sí, claro, él viene y apenas gobierna precariamente muy poco tiempo, se agota el término de su mandato. Por elecciones llega. No, porque él no pudo gobernar todo su periodo. Y se le trae para que concluya. Para que concluya, y con eso cesan las sanciones. Pero en las siguientes elecciones, lógicamente, termina resultando como presidente, pues el señor Preval. Y Preval gobierna durante un largo tramo de tiempo. Es en este contexto en el que llegamos a la década del año 2000. Y en el 2010, porque Preval gobierna durante mucho tiempo, una figura de peso durante mucho tiempo. Y hubo cierta estabilidad. Y hubo cierta estabilidad y cierto crecimiento por el daño producido por la etapa de post-Duvalier de inestabilidad y el embargo. Prácticamente destruyó o afectó casi de manera irremediable la poca infraestructura industrial y productiva que tenía Haití. Eso fue un daño terrible. La agricultura quedó arrasada, la poca agricultura que había. Y entonces, además, durante todo ese tiempo, el Departamento de Estado obligaba a los haitianos a importarlo todo. Por ejemplo, el arroz se producía en Haití, se sustituyó para que se produjese, se importase y no se produjese. Porque sucesivamente. A ver si ustedes ahí se dan cuenta que coincide también toda esa práctica neoliberal sí. de que no, si se puede conseguir fuera más barato, todo el discurso de Andy Dawarri y ese grupo, así ¿no? Así es. Cuando finalmente el Estado haitiano ya empieza a ver cifras en azul, viene una catástrofe en el año 2010. Cosas de la vida. Del lado dominicano gobierna Leonel Fernández, la misma figura que había accedido a la presidencia de la República Dominicana en el año 1996. Y República Dominicana, porque los tiempos electorales también van en paralelo. En Estados Unidos hay un cambio político, es decir, ya no gobiernan los demócratas, ya los Clinton están en otro lugar. Y obviamente también pasa lo que acontece. República Dominicana se ve ante el dilema de asistir humanitariamente a su vecino y acuden a ayuda de Haití. A partir de ahí, República Dominicana empieza a haber muchísimos problemas. Primero porque quedó mucha migración por razones humanitarias de este lado. Muchos niños sin padres, Haití queda completamente arrasado. Y el presidente designa, el presidente norteamericano, una comisión para administrar los fondos que la caridad internacional recauda para reconstruir Haití. Y coloca al frente de la misma a Bill Clinton. Y entonces pasa lo que pasó. Esos recursos fueron desviados y Haití se convierte en la república de las ONGs. Más de 10.000 ONG que terminan fagocitando todos esos recursos. Haití queda, por lo tanto, en la ruina y los recursos dirigidos a su reconstrucción quedan absolutamente dilapidados, malversados, en fin, robados. Es ahí cuando el presidente Preval, que no puede ir a elecciones porque está enfermo, en las elecciones resultan punteros dos candidatos, pero la que queda en primer lugar es la señora Manigat. Que había sido la esposa del anterior Manigat. O sea, fíjate cómo la historia está dando vueltas alrededor de los mismos personajes. Y la Organización de Estados Americanos que supervisa las elecciones, como no hubo ganador en primera vuelta, obliga al ganador de primer y segundo lugar a retirarse de las elecciones. Y forzan a que se declare como ganador de las elecciones. ¿A quién? A una persona que no había sacado prácticamente con un lejano tercer lugar, que es este músico que es Michel Martelly. ¿Para qué? Para que, siendo el presidente, fuera el interlocutor frente a esta figura que era Bill Clinton y los demás en la administración de esos recursos. Por eso durante ese periodo al que está en tercer lugar, sí, lo ponen como presidente. Así es. Por ejemplo, el primer ministro eso es Bellerive. Eso se olvida. Sí, Bellerive, lo primero que hace, el primer acto de gobierno, es darle una concesión de una mina de la principal yacimiento de oro a un hermano de Hillary Clinton, a Tony Rodan, que murió ya, por cierto. O sea, ese tipo de cosas se dio. Mientras tanto, este partido político que lo presentó
que son los Ted Calais, realmente no tiene arraigo. Pero hay que ser, yo digo, hay que pensar mucho en que hay pueblos de segundo, como de segunda categoría, para tú decir, no, yo le voy a quitar. No. ¿Cuál es el trámite que manda la ley? Que tiene que hacerse una segunda vuelta. No, y eso quita, está pasando. borra eso. Así se ha manejado la institucionalidad haitiana. Y finalmente, pues, obviamente cuando se agotan todos estos recursos, el presidente Martelly dificulta mucho la celebración de las elecciones al término de su mandato. Pero, como se puede, incluso no hubo financiamiento internacional para hacerlo. Hacen estas elecciones y el candidato de gobierno, que es este empresario bananero que le había apoyado, es el que resulta ganador, pero también sin base política, porque es que el Ted Calais no es un partido de masas. Y gobierna con un Congreso sumamente fragmentado, que se elige por tercios y que no se ha estado renovando regularmente. Viene otro evento meteorológico, un ciclón Tomás, que termina de arrasar esto, ya no hay dinero. Y el gobierno respira durante este periodo de tiempo que gobierna Jovenel Moïse por otro fenómeno político regional, que es el chavismo madurista, que ha utilizado los fondos de Petrocaribe para comprar. Pero eso estaba cuando la época de, no de Jovenel, sino desde cuando Martelly. Desde cuando Martelly, sí, claro, desde cuando Martelly. O sea, él sobrevive. Gracias a Petrocaribe. Es decir, un petróleo comprado a crédito, a un precio irreal, con un financiamiento irreal. Con unas condiciones que no eran las de República Dominicana. Atención. Porque República Dominicana tenía que pagar el petróleo, solamente a Petrocaribe construía por encima de los $100. Pero ese situado compraba o facilitaba los apoyos políticos en los organismos regionales, que son los que votan las presiones, las sanciones, las condenas al régimen chavista. Es decir, si tú tienes 15 países en la OEA que necesitan tu petróleo de Petrocaribe, en el Consejo de Seguridad de la OEA no van a votar en contra de una sanción o de un bloqueo contra el gobierno de Chávez o de Maduro. O sea, Petrocaribe fue una herramienta, parte de una estrategia de defensa diplomática que funcionó muy bien. Pero llega un momento en que también este ciclo se agota. Y Jovenel Moïse, aunque queda como presidente, heredero de Martelly, lo cierto es que cuando el pueblo empieza a pedir cuentas porque ya el régimen madurista no soporta y Petrocaribe se suspende porque los norteamericanos le dan la soguita. Obviamente, es que no tienen dinero, Venezuela no tiene. Sin el beneficio de Petrocaribe, el gobierno es insostenible. Cuando el FMI le dice al gobierno de Moïse, esto fue el año pasado, que tiene que sincerizar la economía y entonces ajustan los precios de los combustibles, los combustibles suben casi un 100%. Y obviamente las manifestaciones públicas empiezan a crear un ambiente de inestabilidad. Eso es desde el año pasado. Y ahí están todo lo que ustedes vieron en televisión, las protestas masivas y eso. Los actos de vandalismo, una situación de práctica guerra civil. Cuando se empieza a averiguar qué ha pasado con Petrocaribe, entonces resulta que una auditoría, un informe del Senado, determina que han sido robados, malversados, mal administrados, 7,000 millones de dólares. Es decir, la bocanada de aire que por las razones políticas que rápidamente hemos explicado, recibió el gobierno, se dilapidó entre el gobierno de Martelly y el gobierno de Jovenel Moïse. Y obviamente el culpable, ¿quién es? Pues el gobernante y la organización política de la que él forma parte, por la cual llegó. Y mientras tanto, en Estados Unidos pasa otra cosa. Hay unas elecciones y gana Donald Trump. Y se utiliza también como parte de la campaña contra su oponente Hillary Clinton el historial de malversaciones que se hicieron de los recursos humanitarios en manos de ese matrimonio. Bill Clinton fue la cabeza de la mala administración. De hecho, se escribieron libros, por el de Peter Schwartz, How the Clintons Became Rich, cómo los Clintons se volvieron ricos. Y le dedican capítulos completos a la malversación de esos miles de millones de dólares en Haití, al matrimonio Clinton. Entonces, obviamente, el presidente Trump tiene una actitud frente a este gobierno que fue fondo de comercio, de explotación de su miseria por sus adversarios políticos,
ficha en el tablero de ajedrez del gobierno de Maduro contra el cual él se opone, y por eso fíjense que describe el Haití como un país letrina. Es decir, se desentiende, les cancela el estatus de privilegiado migratorio que no permitía la deportación de los haitianos que estaban en condición migratoria ilegal en la Florida. Es decir, todas las ventajas que tenía humanitaria el gobierno haitiano las pierde. Y entonces a llegar al final de la soga sin ningún tipo de posibilidad, la MINUSTAH se retira porque el dinero también se ha gastado, ya no hay más donativos, ya no hay más nada que robarse. Nos brincamos el cólera. Dejando un desastre ahí y muchísimos muchachitos también porque embarazaron muchísimas haitianas. Entonces el gobierno tiene una situación, en el año 2019 tiene que convocar elecciones para renovar el Parlamento. Naciones Unidas, que se ha lavado las manos porque dice que un gobierno lo ha estabilizado. La MINUSTAH, que era una misión de estabilización política, ya ha terminado. Tenemos que hacer una pausa. Vamos a dejarlo ahí. Estamos ya llegando al día de hoy. Al día de hoy. Volvemos en breve. Estamos haciendo como un recorrido de lo que ha sido los últimos decenios de vida política en Haití. Ya estamos en el 2019. Estamos en marzo del 2019. El presidente Moïse no logra que el Parlamento le ratifique un primer ministro. Ellos tienen un sistema de gobierno parlamentario. Quien gobierna es el primer ministro, el presidente es jefe de Estado. Él no tiene funciones administrativas, es el primer ministro, que es ratificado, igual que todos los demás ministros, por el Congreso. Ellos tienen Senado y Cámara de Diputados. Los diputados vencían el 13 de enero del año 2020. Las elecciones debieron celebrarse en octubre. ¿Qué hace la comunidad internacional? Viendo que este gobernante títere no tiene apoyo político y además porque las fuerzas políticas que tienen el control de ratificación gubernamental en el Parlamento, pues lo que articula el gobierno norteamericano y la comunidad internacional es, bueno, pues lo que tenemos que hacer es que muera por hipoxia, por falta de oxígeno, agote su término de mandato y quedándose sin Congreso, sin Parlamento, Moïse, aunque realmente no tenga legitimidad democrática para poder gobernar y no se sabe de qué manera va a poder hacer ejecutiva cualquier orden que disponga, quede gobernando por decreto a partir del 13 de enero del año 2020. Nosotros venimos advirtiendo de que este callejón sin salida iba a ocurrir desde el año pasado, cuando nosotros tuvimos acceso al informe que había rendido el secretario general de Naciones Unidas, informando a la Asamblea General, al Consejo de Seguridad y a la Asamblea General el término de la MINUSTAH, un memorial de incapacidades. Bueno, con decirte que los archivos, que eran 4.000 cajas, los quemaron, lógicamente porque ahí estaban recogidos todos los horrores de las violaciones contra niños, el cólera y todas las malversaciones. Y la recomendación final es una cosa insólita, era precisamente dejar que las cosas llegaran hasta el punto en que se encuentra hoy. ¿Pero para qué? Para que a una sola firma, de una sola marioneta, se pretenda gobernar. ¿Pero quién está detrás de Jovenel? ¿Quién es que dirige su firma? Jovenel Moïse depende totalmente del poder extranjero. No, él no tiene dinero ni siquiera, no tiene recaudación, ni siquiera para pagar policías. Pero no están los Clinton ahí para dirigirlo. ¿Quién lo está dirigiendo? Hay interactuando una cantidad de poderes. Están los fácticos, que son los poderes empresariales, narcos. Hay en las calles una cantidad de situaciones fácticas que se están dando, de las pandillas, el fenómeno del pandillerismo. Y tú tienes empresarios que todavía aspiran a que en Haití algunas concesiones le puedan ser otorgadas y a las que ellos entienden que pueden sacar algún tipo de provecho. En Haití no hay posibilidad de echar a andar nada. Para usted, pero ellos le encuentran negocio. Es difícil, pero es así. Algo siempre sacan. De todas maneras, la gente tiene que comer. Eso es lo que la gente come en Haití se importa. Y el que lo importa lo vende y cobra y saca dinero, medicamentos, todo. En Haití la importación es muy importante. Lo importante es que el país esté consciente de que empezando el año 2020 la República Dominicana enfrenta un dilema. ¿Por qué? Porque aunque Haití es un país distinto en cuyos asuntos domésticos no puede intervenir de manera directa, las consecuencias de ese estado fallido en términos de dar una respuesta a las necesidades de salud, educación, alimentación,
En el lugar inmediato en el que puede ser suplido o satisfecho es en el territorio vecino. Ahí no hay dinero, ese gobierno no tiene dinero. Y eso obviamente está afectando. República Dominicana, por lo tanto, vimos en el último tramo del año pasado, del año 2019, desde noviembre, aumentar la presencia militar para custodiar la frontera. Y desde el mes de octubre del año pasado, República Dominicana está manteniendo una presencia permanente de tropa militar de más de 9,000 hombres. Todavía el gobierno dominicano no ha podido cuantificar cuántos billones de pesos de su presupuesto, eso está desquiciando el presupuesto nacional, nos está costando eso. República Dominicana, lógicamente, también este año tiene los desafíos de su propia contienda electoral, con todas las... Pero ninguno de los candidatos habla de eso. eso. Nadie. Nadie está hablando de eso. Nosotros hemos hecho una propuesta, incluso este grupo que denunció en su momento el Plan Éxodo, pasó luego a constituirse como ONG, se llama Comité Dominicano por la Solidaridad Internacional con Haití, lo preside el doctor Armando Armentero, yo estoy con él junto con otros más, y nosotros hicimos propuestas, le hemos propuesto al gobierno dominicano en muchas áreas, hay muchas propuestas, de manera desinteresada, de que la Cancillería Dominicana, como tiene una posición no temporal, no permanente en el Consejo de Seguridad, propusiera una fórmula distinta de intervención y asistencia, distinta a las fórmulas anteriormente puestas en práctica, que fueron todas fallidas. ¿Como por ejemplo? Bueno, hay primero que se envíe una comisión urgente para elaborar un informe sobre la situación actual, que se convoque la sesión del Consejo de Seguridad en la República Dominicana para que conozca el informe y se le otorgue a un nuevo mandato de la Comisión de Mantenimiento de Paz que existe en la ONU, un mandato quinquenal de reconstrucción para que administre un presupuesto junto con el presidente Moïse. Yo lo que digo que ellos lo que tienen que poner es un protectorado. No, eso no es posible porque la ONU no puede asumir por sí sola funciones ejecutivas porque violaría la Carta de la ONU y el principio de no intervención, que es cardinal en el derecho internacional. Es una fórmula mixta parecida al Plan Marshall, en la que tú no dejas en manos de las autoridades locales la administración de recursos porque los desvían y los malversan. ¿Quién va a cobrar los impuestos? No, en un mandato quinquenal de supervisión de gestión, la entidad te supervisa, como pasó en toda la Europa posguerra, después del año 1945, es decir, verificar que el Banco Central se organice, que las entidades burocráticas funcionen, las de recaudación, las de orden público, etcétera, porque se supervisa para los fondos, para qué van y en qué se usarán. Pero es que nosotros no podemos proponer eso, porque ellos que nos tienen tanta tirria de por sí, si nos van a ver, no, porque esto le pasó porque los dominicanos lo impusieron. Es la única manera que tenemos de, sin mantenernos al margen, porque ser convidados de piedra, nos va a arrastrar a nosotros una situación. Eso tiene que hacerlo Francia, a ellos no les interesa, porque República Dominicana también ha llevado una política equivocada de asistencia a Haití. Ha brindado la impresión de que República Dominicana puede echarse encima los problemas de Haití. Ha documentado haitianos, incluso poniendo en riesgo la nacionalidad dominicana. Se ha hecho de la vista gorda en cuanto a las leyes de trabajo. El propio presidente se vanagloria de decirlo. Eso no es verdad. Bueno, cuando él dijo, en la OEA él dijo, cuando millones, ¿se recuerda cuando el presidente González de San Vicente de la Granadina le reclamó a él? República Dominicana mira para otro lado, eso lo dijo el propio presidente. No, lo que dijo ahí fue, dijo, usted González gobierne su país y déjeme a mí gobernar la República Dominicana. Lo cierto es que los hospitales dominicanos... Pero él no dijo eso que tú dices, Juan Miguel. Sí, eso está ahí. No, eso yo no lo he visto. Sí, eso está ahí. Pues me lo vas a mandar, que te prometo ponerlo en el programa. República Dominicana prefiere mirar para otro lado. ¿Relacionado con qué? Enrostrando a la comunidad internacional que no ha habido otro país más solidario con Haití, que es la República Dominicana. Él entre los logros o las muestras de solidaridad está a decir, bueno, nosotros no aplicamos las leyes dominicanas. Eso fue un error y ha sido un error. Ya el daño está hecho. Se aplicó la política migratoria equivocada. Tú vas a buscar los dominicanos que van a trabajar la construcción y agrícola. Atención, las leyes. Tú no tienes manera de equilibrar un mercado si tú las reglas no velas porque se respeten. El capitalismo por naturaleza es rentista. Esa es su naturaleza. Por lo tanto, el empresario siempre va a tratar de maximizarlas reduciendo costos. Si tú no supervisas la dominicación de la mano de obra,
lógicamente el empresario va a preferir aquella que le resulte más barata. Eso estamos de acuerdo. Entonces, pero el punto del caso es tú no vas a producir, que los dominicanos ni mientras quieren... tú tengas un dumping salarial de No, una mano de obra ilegal, tú no vas a Los poder, por ejemplo, dominicanos lograr no quieren hacer labor que agrícola. no la quieren hacer porque es muy mal paga. No. Es decir, No la es muy quieren mal paga. hacer. Un jornal, atención, un jornal. Ahí estamos en total desacuerdo. Un jornal en los niveles de bajo monto, en el que el inmigrante ilegal está dispuesto a recibirlo. Un dominicano no quiere hacerlo, preferiría 1000 veces estar en un motoconcho. Nadie quiere jalar un machete por 400 pesos al día. Es que ya no debería de existir eso. La tecnificación agrícola es la solución. Porque pero al capitalista no lo pones en el dilema. Porque mientras no le exiges la dominicación de la mano de obra dominicana, obviamente que va a preferir, porque nadie lo supervisa, el 135 del Código de Trabajo, no hay multas por eso. Es que no hay multas. No, mira, hay unas multas que son tan pírricas, que me lo explicó aquí uno de los de trabajo. Son de muchos salarios No, mínimos. pero... En la ley de migración, si se aplicara la ley de migración no se aplica. Tú sabías, atención, te estoy diciendo algo con conocimiento de causa, Sandy. Yo hice el reglamento de la ley de migración. La categoría de visa migratoria de trabajador temporero, la Cancillería Dominicana tiene 23 años eso establecido por ley y no lo aplica. ¿Tú sabías que si tú vas a diligenciar una visa de trabajo, no te la dan? No te la dan. ¿Tú sabes cuál categoría migratoria utilizan? Visa de negocio, es una categoría migratoria distinta. Yo trabajé en la ley, yo sé lo que estoy diciendo. El Estado Dominicano no ha aplicado una política migratoria. Ha hecho todo lo posible por convertir en agua de borraja las propias leyes. Las propias leyes. O sea, yo te estoy hablando con conocimiento de causa. Eso es un daño que la política pública le ha hecho al propio país. Eso no hay manera de defenderlo ni de buscarle una segunda explicación. Yo no soy opositor. A mí el tema de política no me interesa. A mí se me ha pelado la garganta diciendo al gobierno, hay cosas que usted está haciendo mal. Llámese como se llame, puede ser el Papa Francisco, pero lo que está mal, uno no puede de ninguna manera buscarlo de explicación. Lo que está mal, está mal. República Dominicana ha aplicado una pésima política migratoria. Nosotros tenemos una situación en la cual ha habido un ensanchamiento de la inequidad social, porque tú tienes la presencia de una enorme cantidad de menesterosos compitiendo con los pobres dominicanos. Eso estoy de acuerdo. Tú tienes una presión en el presupuesto nacional para suplir los servicios públicos a una población en donde el presupuesto y la recaudación no van a alcanzar nunca. Tú no vas a tener nunca hospitales suficientes para mantener o atender a 20 millones de habitantes, porque República Dominicana está manteniendo a 2 países. Esa es la realidad. ¿Por qué? Porque no hay control migratorio y el control migratorio no es efectivo cuando tú descansas únicamente en la vigilancia de seres humanos. ¿Sabes por qué? Porque un guardia, un raso, gana 8,000 pesos de sueldo y por mirar para otro lado, un potea le da 500 por cada haitiano. Y si lo hace 10 veces al día. La pregunta... Él se gana en un día, óyeme, la mitad del sueldo de un mes. Te voy a comprar tu tesis. Vamos a ver. ¿Cómo lo vamos a resolver? ¿Cómo lo vamos a resolver? El Estado Dominicano. Es decir, ¿cómo vamos a hacer que los dominicanos quieran trabajar construcción y agricultura? Mira, en primer lugar, el Estado Dominicano lo primero que tiene que hacer es fortalecer, darle vigencia a su Estado de Derecho. Leyes hay aquí de más. Lo cierto es que las leyes no se cumplen. Tú no puedes tener a la Cancillería Dominicana y la Dirección General de Migración actuando en direcciones distintas. Tú sabías que entre la Dirección General de Migración y la División y el departamento correspondiente a la Cancillería no hay ningún tipo de vínculo con relación a los temas de visa. Pero se me está terminando el tiempo. No hay. Y yo quiero que tú me digas, me contestes esta pregunta. ¿Cómo vamos a lograr que los dominicanos quieran hacer trabajo de la construcción y agrícola? No se dignifica el salario. Ok, pero oye, no le quieren aumentar a los empresarios el salario a los dominicanos. No hay régimen de consecuencias. Es que no hay régimen de consecuencias. No hay régimen de consecuencias. Y donde no hay régimen de consecuencias, cada cual hace lo que le venga en ganas. Si tú no tienes un inspector de trabajo que verifica eso, ¿de qué manera tú vas a tener que subir el jornal? El sector más pujante de la economía dominicana, que es el sector turístico, se niega a aumentar los salarios. ¿Por qué? Porque no hay exigencias ni consecuencias. No hay exigencias ni consecuencias para el sector de construcción. Se está llenando de... República Dominicana tiene uno de los crecimientos inmobiliarios más grandes de la región. Solamente hay que estar en las zonas rosas para ver la enorme cantidad de torres. ¿Cuánto valen esos apartamentos que están construyendo esos obreros? Cientos de miles de dólares, millones de pesos. Ok, de esa cantidad de enorme de recursos, de billones de pesos que están circulando en la economía dominicana urbana, en la capital, por ejemplo, ¿qué parte de eso llega a los pobres dominicanos?
Porque, claro, porque si tú haces que el ingeniero concentre la renta por disminución de costos, quienes terminan pagando las consecuencias, ¿quiénes son? Los más infelices. Atención, que se ven desplazados de los nichos naturales de trabajo. ¿Por qué? Porque su mano de obra va a ser suplida por una población que no exige la higiene del trabajo, no exige ni bota, ni guante, ni casco, ni seguridad social, es que se lo ahorran. Tú tienes una maximización de renta por disminución de costos. No hay que ser economista, es se nos así. terminó el tiempo. Me gustaría muchísimo haber tenido el tiempo para poner un corte de uno de los principales maestros constructores, Chino Vázquez, que murió hace un tiempo, que fue el maestro constructor de esas obras del Teatro Nacional, y él de muchísimas obras, y él me cuenta de lo difícil que era para él en los años 60 conseguir dominicanos que quisieran pegar. ¿Tú quieres hablar con Luis Medina, el del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Construcción, para que te diga lo contrario? Ese representa a los obreros dominicanos. Yo siento que los dominicanos, que en todos los países hay trabajos que las personas no quieren ya seguir haciendo. Y lo tiene que hacer. Mal pago nadie lo quiere hacer, Sandy. Ha sido una excelente entrevista con Juan Miguel Castillo. Aunque no nos pongamos de acuerdo en ese puntito último, yo sí creo que debe de regularse la contratación. Claro. Es decir, así a lo loco no puede ser. Y creo que si una norma no se puede aplicar, una de dos. O la abolimos o la cambiamos. Pero tener una norma que no se aplica es una pésima solución. Gracias por estar con nosotros. Hasta la semana que viene.